Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la distribución normal. Esta distribución es una distribución que se da mucho en la naturaleza, por eso el nombre de distribución normal. Por ejemplo, cuando queremos medir caracteres morfológicos de individuos, como por ejemplo personas, animales o plantas, por ejemplo queremos medir las tallas, queremos medir las envergaduras, los pesos, los diámetros, los perímetros. Cuando queremos medir caracteres sociológicos, por ejemplo, consumo de un cierto producto por un mismo grupo de individuos, valores estadísticos, muestrales, como por ejemplo la media, o bien otras distribuciones como la binomial o la de Poisson también son aproximaciones a la distribución normal. Todo eso más o menos tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una distribución de notas, imaginar que tuviésemos una distribución de notas de la forma 0, que tuviese, por ejemplo, 2 personas, el 1 que lo tuviesen 3, el 2 que lo tuviesen 5, el 3 que lo tuviesen 6, el 7, el 4 que lo tuviesen digamos 10, el 5 que lo tuviesen 6, el 6 que lo tuviesen 4, el 7 que lo tuviesen 2, el 8 que lo tuviese 1. Y no hay notas más altas. Bueno, pues nosotros cuando intentamos dibujar esos caracteres, si os dais cuenta, lo primero que haríamos sería ver cuál es la media. La media de esto sería la suma de todos los valores por sus frecuencias absolutas partido por el número total. 5 y 5, 10, 16, 26, 32, 36, venga, vamos a poner aquí un 2 para que sea 40 y 40. Haríamos nuestra media y imaginar que la media estuviese aquí, que aquí estuviese la media, esta media. Bueno, pues nosotros tendríamos, pues el 0 lo tendríamos aquí, que serían 2, el 1 lo tendríamos aquí, que serían 3, el 2 lo tendríamos aquí, que sería más o menos un poco más alto, el 3 un poco más alto, el 4 un poco más alto, el 5 así, y entonces si os dais cuenta, esto tendría una forma más o menos de una especie de campana de Gauss, una distribución normal. Cuando nosotros tenemos esta misma distribución de notas, pero en vez de ser 40 notas fuesen 4000, la distribución, las barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esas barras se aproximarían más a una función de este tipo, a una gráfica de este tipo, que se llama campana de Gauss. Bueno, pues la distribución normal, las variables que siguen una distribución normal son variables continuas que tienen una función de probabilidad que en vez de ser una función de probabilidad se va a llamar función de densidad. A la función de probabilidad se le va a llamar función de densidad, que va a ser una función un poquito complicada, es decir, 1 partido por la raíz de 2pi por partido y sigma partido por e elevado a menos x menos nu al cuadrado partido por 2 sigma al cuadrado, siendo nu la media de la distribución, de los valores de la distribución, y sigma la desviación típica. Evidentemente, entonces, nosotros no podemos utilizar esta función
para ir encontrando valores de la variable normal. Y lo que nosotros tampoco podemos hacer es encontrar un valor que sea la probabilidad de que x sea igual a x sub 0. Esa probabilidad en la normal va a ser siempre 0. Va a ser siempre 0 porque en la normal lo que vamos a ver van a ser áreas. Es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual que un cierto valor x sub 0. Toda esta área. Eso sería la integral entre menos infinito y x sub 0 de esa función. Y esa probabilidad, a esa probabilidad que se le suele llamar f de x, se le suele llamar función de distribución. Función de distribución. Bueno. Continuamos. Entonces, toda función variable aleatoria que siga una normal, que siempre va a tener dos parámetros, la media y la desviación típica. Toda función de este tipo va a tener una gráfica que va a ser una campana de Gauss y que va a estar totalmente centrada va a ser simétrica respecto de la media. Que si nosotros vamos para acá y para acá un cierto valor de sigma, tendremos la mayoría de los datos, la inmensa mayoría de los datos los tendríamos entre la media menos sigma y la media más sigma. La inmensa mayoría de los datos de esta variable. Ya los veremos después qué porcentaje de datos entran ahí. Solamente repetir que cuando se trataba de una binomial, la probabilidad de que x fuese igual a un número existía. Mientras que en una normal, la probabilidad de que x sea igual a un número siempre es 0. Porque lo que mide la probabilidad en una normal va a ser un área. Es decir, nosotros vamos a calcular, imaginar la probabilidad de una normal 3, 5 y nosotros vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que que 3,5. Bueno, pues eso, teniendo en cuenta de que esto es así, de que el 3 estaría aquí, el 3,5 estaría aquí, y que lo que nos están pidiendo es este área. Evidentemente, cuando yo quiero calcular el área, la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad, eso va a valer 1. Porque ya sabemos que la suma de todas las probabilidades de una función de probabilidad, en este caso de una función de densidad, va a valer 1. ¿De acuerdo? Entonces todas estas probabilidades van a ser menor que 1. Bueno, pues para poder calcular esto, nosotros nos tendríamos que ir y hacer lo siguiente. Tendríamos que coger y calcular f de 3,5. Tendríamos que calcular desde menos infinito hasta 3,5 de la función de densidad que hemos visto antes. Es decir, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que calcular f de 3,5, la integral desde menos infinito hasta 3,5 de la función que es 1 partido por sigma, en este caso era 5, esto era sigma, raíz
de 2pi e elevado a menos x menos, la media era 3, esto era nu, ¿de acuerdo? Partido por al cuadrado por 2 por 5 al cuadrado. Bueno, tendríamos que hacer esto. Evidentemente esto es bastante complicado, bastante complicado. Por lo tanto, necesitamos tener algo de tal forma que podamos ir a ese algo y en un vistazo poder calcular esa probabilidad que se nos está pidiendo. Es decir, deberíamos de tener unas tablas. Pero claro, tener unas tablas significaría tener unas tablas para cualquier media y para cualquier desviación típica. Y eso serían muchísimas tablas. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tenemos una normal, que va a ser la normal más importante de todos, la 0,1, y tenemos unas tablas que van a estar unas tablas de esta normal, de la normal 0,1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues cuando tengamos una variable normal nu sigma, tenemos que pasar a una variable normal 0,1. A este paso es a lo que se le llama tipificación. Tipificar una variable. Tipificar una variable no es ni más ni menos que encontrar otra variable que sea una variable normal 0,1. Bueno, pues así a todos los valores de la variable, a cada uno de los valores de la variable, le restamos la media y lo dividimos por la desviación típica, obtenemos una nueva variable z que va a seguir precisamente una normal 0,1. Eso significa que cuando nosotros tengamos que calcular la probabilidad de que x era menor o igual que 3,5, cuando nosotros teníamos una normal 3, 5, acordaos, pues nosotros podíamos tipificar esto de la siguiente forma. Podíamos coger y decir que esto era lo mismo que la probabilidad cuando en una desigualdad a los dos miembros se les resta una misma cosa o a los dos miembros se divide por un número positivo, la desigualdad se sigue manteniendo. Por lo tanto, si a x le resto la media a los dos lados, le resto la media, y a los dos lados lo divido por la desviación típica, lo que obtengo es una nueva variable z que ya sigue una normal 0,1. Y esto es 0,7. Y ahora nos vamos a las tablas de la normal 0,1 y por medio de las tablas sacamos el resultado de la normal 0,1. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. Por lo tanto, nos quedamos.